Área 51, el lugar que el mundo no debía conocer. En medio del desierto de Nevada, rodeada de montañas secas, calor extremo y kilómetros de absoluta nada, existe una base militar que oficialmente no existía. Un lugar donde los mapas estaban alterados, donde los pilotos tenían prohibido siquiera mencionarlo, donde los trabajadores eran llevados en aviones sin marcas, con ventanas cubiertas, y donde, según miles de teorías, el gobierno de Estados Unidos habría ocultado tecnología imposible, e incluso contacto con seres no humanos. Ese lugar es conocido como Área 51, pero la verdadera pregunta no es qué es. La verdadera pregunta es, ¿por qué han hecho tanto esfuerzo por ocultarla? El inicio del misterio. La historia comienza oficialmente en los años 50. En plena Guerra Fría, Estados Unidos tenía miedo. Miedo de la Unión Soviética. Miedo de espías. Miedo de un ataque nuclear. Necesitaban desarrollar aviones capaces de volar tan alto que ningún radar pudiera detectarlos. Y para eso necesitaban un lugar completamente aislado. Un lugar donde nadie pudiera mirar. Fue entonces cuando encontraron un sitio junto a un lago seco llamado Groom Lake, en Nevada, lejos de ciudades, lejos de curiosos, lejos del mundo. Ahí construyeron una instalación secreta. El nombre Área 51 venía simplemente de la numeración usada en mapas militares, pero ese nombre terminaría convirtiéndose en uno de los más famosos y perturbadores del planeta. Los aviones imposibles. Durante muchos años, la gente comenzó a ver cosas extrañas en el cielo. Objetos metálicos, luces silenciosas, aeronaves negras con formas imposibles, movimientos que parecían desafiar la física. Muchos pensaron inmediatamente en extraterrestres, pero décadas después se descubrió que varios de esos ovnis en realidad eran proyectos secretos del gobierno. Uno de ellos fue el famoso avión espía U-2. Un avión tan avanzado para su época que podía volar muchísimo más alto que cualquier avión comercial. La gente no entendía lo que veía, y el gobierno tampoco quería explicarlo. Después vinieron otros proyectos aún más extraños. El SR-71 Blackbird, el F-117 Nighthawk, tecnología stealth, aviones invisibles al radar, máquinas que parecían salidas del futuro. Durante años, cualquiera que hablara de ellos era tratado como loco, hasta que el gobierno admitía su existencia décadas después. Y eso hizo crecer una pregunta aterradora. Si esos proyectos secretos eran reales, ¿qué más estarán ocultando? El incidente Roswell, y aquí es donde todo cambia. Porque cuando se habla de Área 51, inevitablemente aparece un nombre. Roswell. Año 1947, Nuevo México. Un ranchero encuentra restos extraños esparcidos por el suelo. Material metálico. Liguero, flexible, difícil de destruir. Poco después, la base militar de Roswell publica un comunicado sorprendente. Hemos recuperado un disco volador. La noticia explota, pero horas después, el gobierno cambia completamente la historia. Dice que en realidad era un globo meteorológico, y desde entonces, millones de personas creen que fue el inicio del encubrimiento más grande de la historia. Porque según algunas teorías, los restos recuperados no fueron llevados a una base común. Habrían sido enviados al Área 51, junto con cuerpos no humanos. Bob Lazar, el hombre que dijo haber trabajado ahí. En 1989 apareció un hombre llamado Bob Lazar, y cambió todo. Lazar aseguró públicamente que trabajó en una instalación cercana, al Área 51 llamada S4. Según él, el gobierno tenía naves extraterrestres. No una, varias. Y estaban intentando hacer ingeniería inversa para entender cómo funcionaban. Bob describió objetos con forma de disco. Tecnología gravitacional. Reactores imposibles. Materiales desconocidos. Incluso habló de un elemento químico que en ese momento ni siquiera existía oficialmente. El elemento 115. Años después, ese elemento fue descubierto científicamente. Eso hizo que muchas personas comenzaran a creerle, pero también comenzaron las contradicciones. El gobierno negó que hubiera trabajado ahí. Sus registros académicos desaparecieron. Muchas personas dijeron que mentía. Otras aseguran que fue silenciado. Hasta hoy, Bob Lazar sigue siendo una figura polémica. ¿Era un fraude? ¿O dijo demasiado?
los trabajadores fantasmas, hay otro detalle inquietante. Miles de personas trabajan o trabajaron en el Área 51, pero casi nadie habla. Los empleados viajan en aviones blancos sin logotipos conocidos como Janet Airlines. Salen de Las Vegas temprano en la mañana, aterrizan en pistas ocultas y regresan sin decir una palabra. Muchos firman acuerdos de confidencialidad extremos. Otros aseguran que incluso después de décadas tienen miedo de hablar. Algunos ex trabajadores denunciaron haber estado expuestos a químicos peligrosos. En los años 90, varios demandaron al gobierno por enfermedades extrañas, pero el gobierno respondió algo impactante. No podían defenderse legalmente, porque oficialmente la base no existía. Imagínate eso, trabajar en un lugar tan secreto, que el gobierno prefiere negar su existencia antes que explicar qué ocurre ahí. Las luces del desierto. Durante décadas, turistas, curiosos y cazadores de ovnis comenzaron a acercarse al desierto de Nevada. Muchos iban esperando no ver nada, pero algunos aseguraron haber observado fenómenos extraños. Luces que aceleraban instantáneamente, objetos flotando en silencio, movimientos imposibles. Incluso hoy existen videos grabados cerca del Área 51. La mayoría probablemente tienen explicaciones normales. Pruebas militares, drones, efectos ópticos, pero algunos casos siguen siendo difíciles de explicar. Y eso alimenta aún más el mito, porque el misterio vive precisamente ahí, en aquello que nadie puede comprobar completamente. El secretismo extremo. Hay señales alrededor del Área 51 que parecen sacadas de una película. Uso de fuerza letal autorizado. No tomar fotografías. No entrar. Guardias armados patrullan el perímetro. Sensores detectan movimiento a kilómetros de distancia. Cámaras vigilan constantemente. Incluso hay personas conocidas como camo dudes, guardias vestidos con ropa de camuflaje que aparecen misteriosamente cuando alguien se acerca demasiado. No necesitas ver la base para entender algo. No quieren que nadie mire, y eso hace que la imaginación humana explote. Porque cuando algo está prohibido, automáticamente se vuelve fascinante. ¿Extraterrestres o tecnología humana? Aquí es donde el tema se divide. Hay quienes creen que todo tiene una explicación lógica, que el Área 51 simplemente es un centro de pruebas militares ultrasecreto. Y honestamente eso ya sería impresionante. Estados Unidos desarrolla ahí tecnología años o décadas adelantada al resto del mundo. Drones avanzados, sistemas de vigilancia, aviones experimentales, armas desconocidas. Pero otros creen algo mucho más inquietante, que parte de la tecnología no sería humana, que algunos avances tecnológicos habrían sido obtenidos mediante contacto extraterrestre. Incluso hay teorías que dicen que ciertos desarrollos modernos, microchips, fibra óptica o visión nocturna, provienen de tecnología recuperada. No existe evidencia sólida que lo confirme, pero la teoría sigue viva. Porque la velocidad del avance tecnológico en el último siglo ha sido tan extrema que para algunos no parece natural. El gobierno finalmente admite algo. Durante décadas, el gobierno negó prácticamente todo. Pero en 2013 ocurrió algo histórico. La CIA desclasificó documentos donde reconocía oficialmente la existencia del Área 51, después de años de negarlo. Sí existía. Sí se usó para proyectos secretos. Sí se desarrollaron aviones espía ahí, y eso generó una reacción curiosa en el público. Porque muchas personas dijeron, si mintieron durante décadas sobre eso, ¿qué más estarán ocultando? Y ahí está el verdadero corazón del misterio, la desconfianza. Los ovnis y el Pentágono. En años recientes el tema volvió a explotar. El Pentágono publicó videos de objetos voladores no identificados, captados por pilotos militares. Objetos que parecían moverse de formas extrañas. Pilotos entrenados describieron encuentros imposibles. El gobierno ya no usa tanto la palabra ovni. Ahora hablan de fenómenos aéreos no identificados. Pero el misterio sigue siendo el mismo. ¿Qué son? Algunos científicos creen que podrían ser fenómenos naturales o errores tecnológicos. Otros piensan que podrían ser tecnología militar extranjera, y algunos creen que efectivamente podría existir algo no humano observándonos. ¿Y si todo fuera parte del plan?
Existe otra teoría todavía más perturbadora. ¿Qué tal si el gobierno deja circular historias de extraterrestres para ocultar proyectos humanos? Piénsalo. Si alguien ve un avión experimental imposible, es más conveniente que la gente crea en aliens. Así nadie sospecha del verdadero proyecto militar. De hecho, algunos investigadores creen que el mito extraterrestre ayudó a esconder tecnología clasificada durante décadas. Y si eso es verdad, entonces quizá el mayor experimento del Área 51 no fue tecnológico, sino psicológico, manipular lo que la población cree. El asalto al Área 51. En 2019 ocurrió algo absurdo y al mismo tiempo increíble. Un joven creó un evento de Facebook llamado Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Invadamos el Área 51, no pueden detenernos a todos. Lo que comenzó como una broma se volvió viral. Millones de personas respondieron al evento. Internet explotó. Memes, videos, teorías, personas planeando ir al desierto. El ejército respondió seriamente diciendo que protegerían la base. Al final casi nadie intentó entrar realmente. Pero el evento demostró algo enorme. El Área 51 ya no era solo una base militar. Era parte de la cultura mundial. Un símbolo del misterio. Las teorías más oscuras. Y aquí es donde entramos al terreno más inquietante. Porque algunas teorías van muchísimo más lejos. Experimentos genéticos. Clonación. Contacto con especies no humanas. Tecnología capaz de alterar el tiempo. Portales dimensionales. Ingeniería biológica. Incluso hay quienes aseguran que existen acuerdos secretos entre gobiernos y entidades extraterrestres. La mayoría de estas historias no tienen pruebas reales, pero siguen circulando porque tocan un miedo profundo del ser humano. La idea de que quizá no sabemos realmente quién controla el mundo. ¿Estamos solos? Tal vez esa es la razón por la que el Área 51 fascina tanto. No se trata solo de una base militar. Se trata de una pregunta existencial. ¿Estamos solos en el universo? El universo es gigantesco. Miles de millones de galaxias. Billones de planetas. La idea de que la Tierra sea el único lugar con vida parece difícil de creer para muchas personas. ¿Y si existe vida inteligente allá afuera? ¿Ya nos encontraron? El silencio del desierto. Hay personas que han ido hasta los alrededores del Área 51 y describen algo extraño. Silencio absoluto. Oscuridad total, un cielo lleno de estrellas y la sensación constante de que algo observa desde lejos. Tal vez no haya extraterrestres, tal vez solo haya aviones secretos, tal vez todo sea paranoia colectiva alimentada por décadas de películas y conspiraciones. O tal vez, solo tal vez, algunas historias existen porque hay algo de verdad escondida detrás de ellas. El misterio continúa. Hoy el Área 51 sigue operando, sigue protegida, sigue siendo uno de los lugares más vigilados del planeta. Y aunque ahora todos conocen su nombre, nadie sabe realmente todo lo que ocurre ahí, porque los secretos más importantes nunca se anuncian. Se esconden en lugares lejanos, en archivos clasificados, en testimonios contradictorios y en el desierto, donde las noches son tan oscuras que cualquier luz extraña en el cielo puede convertirse en una historia que el mundo jamás olvidará. Pero hay algo todavía más extraño sobre el Área 51, algo de lo que casi nadie habla. Porque muchas personas creen que el verdadero secreto no está dentro de la base, sino debajo de ella. Según algunas teorías, existirían niveles subterráneos gigantescos ocultos bajo el desierto de Nevada. Túneles, laboratorios, hangares completos bajo tierra. Algunos aseguran que habría trenes secretos conectando distintas instalaciones militares a velocidades imposibles. Otros dicen que ciertas zonas estarían diseñadas para ocultarse incluso de satélite. Y aunque muchas de estas historias parecen ciencia ficción, lo cierto es que Estados Unidos sí ha construido instalaciones militares subterráneas, enormes a lo largo de la historia. Así que la pregunta vuelve a aparecer. ¿Hasta dónde llega realmente el Área 51? El hombre que aseguró haber visto algo imposible, años atrás, un ingeniero anónimo contó una historia perturbadora. Dijo que mientras trabajaba cerca del perímetro, observó una aeronave suspendida, completamente inmóvil en el aire.
sin ruido, sin motores visibles, sin hélices, simplemente flotando. De repente, la nave salió disparada a una velocidad brutal, sin aceleración gradual, como si hubiera desaparecido. El hombre aseguró que aquello no parecía tecnología humana, y aunque nunca pudo demostrarlo, historias parecidas comenzaron a repetirse una y otra vez. Pilotos, militares, guardias, personas del desierto, todos describiendo movimientos imposibles. El silencio de los pilotos. Muchos pilotos militares han hablado indirectamente sobre cosas extrañas, observadas durante entrenamientos. Algunos describen objetos que aparecen en radar y desaparecen, cambian de dirección instantáneamente. Vuelan sin emitir calor detectable. Se mueven mucho más rápido que cualquier avión conocido. Y lo más inquietante es que algunos testimonios vienen de personas altamente entrenadas, no de aficionados, no de personas buscando fama, pilotos acostumbrados a identificar aeronaves. Eso es lo que hace tan inquietante el fenómeno. La teoría del intercambio. Existe una teoría extremadamente polémica conocida como el programa de intercambio. Según esta idea, ciertos gobiernos habrían permitido contacto limitado con entidades no humanas a cambio de tecnología avanzada. Algunos teóricos afirman que se compartió tecnología militar, satélites, sistemas de propulsión, avances energéticos, materiales desconocidos. Todo a cambio de mantener el secreto absoluto. No existe evidencia oficial de esto, pero la teoría sigue viva porque muchas personas sienten que el avance tecnológico humano fue demasiado rápido en muy poco tiempo. Hace apenas poco más de 100 años, no existían aviones modernos, no existía Internet, no existían microchips, no existían satélites. Y ahora vivimos rodeados de tecnología imposible para generaciones anteriores. Para algunos, eso es simplemente evolución científica. Para otros, algo ayudó a acelerar el proceso. El desierto y las desapariciones. También existen historias oscuras sobre personas que intentaron acercarse demasiado. Excursionistas, investigadores, cazadores de ovnis. Algunos aseguran haber sido perseguidos. Otros dicen haber sido detenidos y obligados a borrar material. Y hay relatos todavía más extraños de personas que afirman haber perdido tiempo, horas completas desaparecidas de su memoria, como si algo hubiera ocurrido, pero no pudieran recordarlo. Estos relatos alimentaron teorías sobre manipulación mental, experimentos psicológicos, gran tecnología de alteración de percepción. Aunque nuevamente, nada de esto ha sido comprobado. Pero el misterio continúa precisamente porque nunca hay respuestas completas. Los documentos clasificados, a lo largo de los años, miles de documentos secretos han sido desclasificados. Muchos revelaron proyectos reales que antes parecían teorías conspirativas, experimentos de control mental, programas secretos de espionaje, operaciones ocultas, tecnología avanzada desarrollada en secreto. Y eso provocó algo importante. La gente comenzó a preguntarse si tantas conspiraciones terminaron siendo reales. ¿Cuáles todavía siguen ocultas? El miedo más profundo, tal vez el Área 51, da tanto miedo porque representa algo mucho más grande que extraterrestres. Representa la posibilidad de que existan verdades que nunca conoceremos, que haya tecnología décadas adelantada al mundo, que ciertos secretos estén reservados solo para unos pocos, o incluso que la humanidad no sea tan libre ni tan informada como cree, porque el verdadero poder no siempre está en las armas. A veces está en la información, en lo que se permite conocer y en lo que permanece oculto. ¿Qué pasaría si mañana dijeran la verdad? Imagina esto. Un día el gobierno aparece en televisión mundial y dice, sí, no estamos solos. ¿Cómo reaccionaría el planeta? Religiones enteras entrarían en crisis. Gobiernos perderían credibilidad. La economía mundial podría colapsar temporalmente. Millones de personas sentirían miedo. Tal vez por eso, si existiera algo así, jamás lo revelarían de golpe, porque cambiaría completamente la historia humana. Las señales en el cielo, hasta hoy, siguen apareciendo videos extraños en Internet. Luces, objetos triangulares, esferas metálicas,
fenómenos captados por militares y civiles. Muchos son falsos. Otros tienen explicaciones simples, pero algunos continúan sin explicación oficial clara. Y mientras exista, aunque sea una pequeña duda, el misterio seguirá vivo. El lugar donde nacen las teorías, el Área 51, se convirtió en algo más grande que una base militar. Es un símbolo, un lugar donde se mezclan miedo, curiosidad y sus secretos, ciencia, conspiraciones, extraterrestres, poder militar. Y quizá por eso nunca dejará de fascinar al mundo, porque en el fondo todos queremos saber lo mismo. ¿Qué hay realmente allá afuera? Y más importante aún, ¿qué saben ellos que nosotros no? El final del misterio, o el comienzo, tal vez algún día descubramos que todo era tecnología militar. Tal vez descubramos que nunca hubo extraterrestres. O tal vez la verdad sea mucho más extraña de lo que imaginamos. Porque el universo es inmenso, demasiado inmenso. Y pensar que somos la única inteligencia existente, para muchos, es la teoría más difícil de creer de todas. Y mientras el viento siga soplando sobre el desierto de Nevada, mientras las luces extrañas sigan apareciendo en el cielo, y mientras el gobierno continúe guardando secretos, el Área 51 seguirá siendo uno de los misterios más grandes de la humanidad.